Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche me tocó a mí dar la reflexión, el pequeño mensaje, así que el Señor les bendiga grandemente. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración para el Señor. Padre celestial y bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de estar otra vez aquí, Señor, para aprender de ti, para aprender de tu palabra, Señor. Padre bendito, te agradecemos tanto porque has sido bueno. Tú siempre eres bueno. Tú siempre estás pendiente de nosotros. Tú siempre nos acompañas. Te agradecemos tanto, Padre celestial, por tu infinito amor, por tu misericordia. Te pedimos que en esta noche, Señor, seas tú guiando, Señor, este mensaje. Seas tú, Señor, inspirando cada palabra, cada versículo, cada cosa que se diga, Señor, sea tu Espíritu Santo el que la guíe, que no sea nuestra mente, que no sea nuestro corazón, sino seas tú, Señor, guiándonos y hablándonos. Te agradecemos tanto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, mis hermanos, el mensaje es parte de como la anécdota de lo que pasó con el tema de mi papi en México que estuvo hospitalizado. En la mañana del jueves pasado, como todos mis hermanos predicadores, me imagino que también lo hacen, yo estaba dando vueltas sobre el tema de qué iba a abordar este día. Y estaba dando vueltas, qué podía hacer, Señor, orando, háblame. Y entre que hacía eso, vino a mi mente una pregunta. ¿Por qué es tan difícil confiar en Dios? ¿Por qué es tan difícil descansar en Él? Porque nosotros tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios grande, poderoso, a un Dios magnífico, al Dios de Israel, al Dios que estuvo con Moisés, al Dios que estuvo con Daniel. Es un Dios de imposibles, es un Dios de maravillas. Y si aún, y siendo ese Dios, y nosotros sabiendo todo eso, a veces es tan difícil dejarle el control de nuestra vida. Y la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso a mí? No sé si a usted le pasa, me imagino que más de uno le debe pasar. ¿Por qué es tan difícil? Y bueno, ahí paré con mi día y seguí en el trajín, eso fue durante la mañana, y seguí haciendo mis cosas, y más o menos como a mediodía le mando un mensajito a mi mamá para saber cómo está, hola, y una imagen, y de repente mi mamá me llama, y bueno, ahí me cuenta que mi papi está hospitalizado, está complicado, con una neumonía fuerte, con su hígado comprometido, y bueno, si ustedes me conocen un poquito, quizás los que no me conocen, mi papi, yo le tengo un amor muy grande a mi papi. Yo soy así como la regalona de mi papi, la niñita de papi, a pesar de que ya estoy vieja. Y bueno, en mi mente se formó una tormenta. O sea, esto era un huracán. Eran panoramas terribles, una montaña rusa de emociones. Yo lloraba, mi mamá me decía cálmate, si por eso no te queríamos decir, y yo estaba que mi papi. Y bueno, por mi mente pasaban así como panoramas súper normales de un tratamiento normal y un panorama así extremo de drama, de muerte, secuelas. Y bueno, si ustedes se dan cuenta y analizando así como más concentradamente, más tranquilamente, eso es temor. Y el temor nos aleja del Señor, y el temor no nos deja confiar en el Señor. Pero yo en ese momento, mis emociones desbordaban y no había pensado ni hablado con el Señor, era solamente el momento. Por otro lado, estaba también mi mente tratando de conseguir vuelos para irme a México, para ver a mi papá, qué podía hacer, de dónde saco plata, qué hago con mi pasaporte que está vencido. Y nuevamente, en todo este transcurso de la tarde, era yo tratando de hacer algo, yo tratando de tener el control, yo tratando de manejar la vida. Y no había nada, absolutamente nada que yo pudiera hacer. No había nada en mi control, no había nada en mis manos. Que yo fuera allá no iba a mejorar a mi papá. Yo desde aquí estaba lejos.
no había nada que estuviera en mi poder, nada, absolutamente nada. Y bueno, en ese momento caótico de llamar a mi hermano, llamar a mi hermana, mandar mensajes, ver si necesitaban plata, hablar con la embajada, ver si podían hacer un pasaporte de emergencia, todo lo que yo traté de controlar. Mi hija, la Eli, siempre canta, le encanta cantar, ella dice que ama cantar, y de repente, bueno, entre todo este ajetreo, yo le decía, Eli, silencio, déjame hablar con la señorita del banco, déjame hablar con la señorita de la embajada, y la Eli estaba calladita, estaba platicando con una amiga, y de repente mi nena empieza a cantar una canción que le encanta, que es Mi esperanza está en Jesús. Y ahí, mis hermanos, fue un zarandeo a mi vida. Fue una cachetada, no fue una cachetada, la verdad fue más como un abrazo de Dios a mí, como esos abrazos cuando te paran y te dicen detente, mírame a mí. Y eso fue, mis hermanos, fue un abrazo del Señor que me dijo, confía en mí, tu esperanza está en mí. Y me removió tanto el corazón que dejé de lo que estaba haciendo y me fui a alabar al lugar que generalmente yo siempre estoy, que es la cocina. Cerré la puerta porque mis niños están abajo. Y ahí, aunque suene extraño, mis hermanos, me hinqué, le pedí perdón al Señor y le dije, perdóname por no mirarte, perdóname por no escucharte, perdóname por no descansar en ti, no confiar en ti. Y me marcaba las palabras de la canción que decía, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó las sombras y me alcanzó. Qué maravilloso el amor de nuestro Dios. Qué perfecto el amor de nuestro Dios, que aún en los momentos de más angustia, aún en los momentos de más necesidad, está allí, no nos deja, está allí, nos recuerda que es Él nuestra esperanza, que es Él nuestro Salvador, que es Él en el que debemos confiar. Nuestra esperanza está en Jesús. Y es que tantas veces perdemos de vista al día a día que Él es nuestra esperanza, que en Él hay salvación y que aún en la oscuridad más profunda, Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos, pero realmente es difícil. O sea, si lo analizamos en ese momento, en esa tormenta, para mí fue difícil voltear a verlo. Y bueno, la fe es así, la fe es confiar en lo que no se ve, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es difícil confiar en algo que no vemos, que quizá yo podía ver quizá la plata en el banco, o quizá yo podía ver el correo que le había mandado a la señorita de la embajada, yo podía ver los papeles del hospital, yo lo podía ver, pero yo en ese momento mi mirada estaba tan cegada que no podía ver a Dios. Y es difícil tener una convicción de saber que Dios hace todo perfecto. Pero ¿qué pasa? Que comenzamos a cuestionar todo y empezamos a preguntarnos, ¿y qué pasa si la voluntad de Dios no me gusta o no me hace sentir bien? ¿Qué pasa si el Señor me quiere llevar a un lugar a donde yo no quiero ir? Y si me va a llevar a un lugar y me va a pedir que haga algo que se sale de mi plan. Y entonces empezamos a manejarnos en egoísmo, en orgullo, en cosas que no son de Dios, en temores, en nuestra comodidad. A veces el Señor nos pide que hagamos algo, que digamos algo, que pensemos en algo. Y no, es más cómodo hacer lo que yo puedo ver, lo que yo voy a controlar, porque si yo hago esto va a resultar así. En cambio, si yo dejo que Dios actúe, no sé cómo va a resultar, porque es su voluntad, son sus planes, y sus planes son maravillosos, pero a veces no queremos dejar eso.
También la idolatría a nuestra familia, a nuestros hijos, como nos hablaba la hermana Patti hace un tiempo en las Dorcas, y creo que también lo dijo en la reunión general. Hay veces que tenemos idolatría para nuestra familia con nuestros hijos, o sea, si les pasa algo yo me muero. No son nuestros. Nuestros seres amados no son nuestros, son del Señor. Es el Señor el que tiene el control, el Señor el que tiene el control de los días que vamos a vivir aquí. Confiamos en que Él es nuestro Dios y Él es el que nosotros le pertenecemos a Él. A veces confiamos en la economía. Yo trabajo para tener esta plata, y yo trabajo para mi casa, pero no es nuestra economía, es la economía de Dios, es lo que Él nos da por misericordia y por amor. Y todas estas cosas, mis hermanos, es el mundo. De lo que tanto nos ha hablado nuestro pastor Esteban, el mundo es lo que nos aleja de tener la mirada en Dios, nos aleja de tener la fe y la certeza de que es Dios el que controla todo y es Dios el que maneja todo. Y lo único que realmente es cierto es que cuando confiamos en nosotros mismos, hay angustia, hay estrés, hay depresión, hay soledad. Nunca podemos tener paz, porque la paz solamente se logra cuando podemos dejar en las manos del Señor cada cosa y cada detalle de nuestras vidas, todo en manos de Él. En Isaías 23:6 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz que nos da el Señor y que nos regala el Señor es indescriptible. Es una paz que no se puede lograr teniendo el control nosotros. Tenemos que dejarle el control de las cosas a Él. Tenemos que dejar cada cosa en manos de Él. Pero si entonces el temor, la idolatría, el orgullo, el mundo nos apartan de los planes de Dios y de confiar ciegamente en Él, ¿qué hacemos para que esta dificultad no gobierne nuestra vida? Porque claro, yo esa mañana cuando lo pensaba así como un mensaje y tipo así como, y los 5 puntos para confiar en Dios son, no sé, tipo TikTok o tipo consejos, recuerda, era sencillo, se escuchaba súper sencillo. Pero por la tarde, cuando vino la tormenta, cuando vino la dificultad, cuando vino la incertidumbre, allí ya no era tan fácil. Ahí ya no era tan práctico decir, pero confía en Dios. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo si no lo veo? Y la respuesta no es tan compleja en realidad. La respuesta es practicar. Practicar, como con todo en la vida, practicar. La fe es práctica. Así como cuando vas a cocinar una receta por primera vez, bueno, al menos a mí me pasaba, yo cuando iba a cocinar una receta por primera vez me daba miedo hasta encender el horno. No sabía para qué servía cada ingrediente, no sabía cómo se pesaban las cosas, no sabía cómo se escogían los productos. ¿Y qué pasa? Uno estudia, uno conoce sus herramientas, uno lee la receta y ve lo que tienes que hacer. Y entonces, con el paso del tiempo y de la práctica y de volverlo a hacer y de conocer el camino y de hacerlo una y otra vez, esto pasa a ser algo habitual. Y ahora, por ejemplo, me pueden pedir preparar una torta y yo ya la he hecho varias veces o muchas veces y entonces casi me sé los pasos de memoria, empiezo a hacerlo y conozco los ingredientes, conozco dónde comprar, conozco los proveedores, conozco la receta, conozco mi horno. Ya sé que si le pongo al medio, sube un poco, después le tengo que bajar al mínimo y ahí se mantiene la temperatura. Pero al principio se me quemaron porque subí al máximo la temperatura y después no, seguía subiendo y se me quemaron. Después lo puse al mínimo y nunca calentó y se hundió. Entonces eso pasa cuando uno va conociendo y va aprendiendo. Lo mismo es con la fe.
nosotros tenemos que practicar la fe, nosotros tenemos que conocer a Dios, nosotros tenemos que tener una relación con Dios, una relación práctica, una relación íntima, una relación constante, porque nosotros tenemos que ser constantes en la oración, tenemos que ser constantes en el estudio de la palabra, tenemos que ser, aparte de constantes, contar con las herramientas necesarias. Y bueno, herramientas necesarias, hablemos de los cursos que, por ejemplo, se han hecho en la iglesia. No sé, buscar en libros, leer, irse a un curso, de repente hay cursos muy buenos. Esto es parte de tener herramientas, y poco a poco, si en nuestro diario vivir buscamos la presencia de Dios, buscamos estar en nosotros, en nuestra privacidad, en nuestros momentos más íntimos con Dios, poco a poco esta conexión va a ser tan profunda y tan innata que en el momento de la dificultad, lo primero que vamos a hacer sea buscarle a Él, y no van a hacer lo que hice yo, ver lo que yo tenía a la mano. No, lo primero que yo debí de haber hecho era buscarlo a Él, era mirarlo a Él, y después procediendo lo que Él me decía que yo hiciera. Y en ese momento, cuando el Señor a mí me habló, me dijo: confía en mí, confía. Y mis hermanos, yo siempre he dicho que soy un poco cabeza dura, porque el Señor a mí cuando me habla, no me habla con parábolas, no me habla con pajaritos y así. No, a mí el Señor cuando me habla al callo, me habla así directamente. Y en ese día no fue la excepción. Ese día el Señor a mí me hablaba de confiar en las alabanzas, ponía alabanzas y era: confía en mí, ten fe. Y yo decía: Señor, está bien, voy a confiar en ti, voy a descansar en ti. Y por la tarde estaba pasando el tiempo en Facebook, ya en la noche, para dormirme, y me encontré con una predicación de los pastores, los matrimonios lo deben de conocer, del pastor Rubén y la pastora Lorena. Era una reunión de mujeres y se me apareció allí y escuché un fragmento donde decía que, por ejemplo, nosotros somos esposas de un luchador muy famoso, muy poderoso, muy fuerte, y él se prepara por mucho tiempo, come comida especial, hace comida especial, hace ejercicio, hace de todo, va a la pelea y el luchador gana. Nosotros somos la esposa del luchador y el luchador gana. Y entonces nosotros nos sentimos maravillosamente bien porque nuestro esposo ganó y porque él está bien, y nosotros decimos: ganamos. A pesar de que toda la tarea la hizo él, ganamos. ¿Pero por qué ganamos? Porque somos uno, porque somos familia. Entonces decía que lo mismo pasa con el Señor. El Señor ha luchado la pelea, ha luchado la batalla por nosotros, y nosotros disfrutamos de lo que Él ya hizo. Y nosotros disfrutamos de lo maravilloso que es Él, incluso sin hacer nada, sin hacer ejercicio, sin hacer dieta. Con el Señor era lo mismo. Él pagó por nosotros, Él pagó el precio, y nosotros disfrutamos de su gracia, disfrutamos de su misericordia, disfrutamos de su gloria, porque nos ama. Así que en ese momento también el Señor habló a mi vida y dijo: eres mi hija, disfruta y descansa, porque yo ya tengo el control de esto. Y cada cosa que pasaba en la vida, en ese día, el Señor me iba mostrando que Él estaba en control de todo. Y bueno, los días siguientes, gracias a Dios, pude tener paz, la paz que da el Señor, el gozo que da el Señor y la confianza que da el Señor de saber que Él iba a hacer, que estaba en sus manos y que era su voluntad lo que hiciera. De hecho, en algún momento yo le dije: Señor, haz tu voluntad, sea la que sea, solo te pido que mi papá pueda verte a ti, que pueda ver tu mano obrando, que pueda ver tu amor obrando, y nada, solo eso, Señor. Te agradezco por la prueba, te agradezco por la dificultad, te agradezco donde me has puesto, y Señor, haz tú. Pero me costó, mi hermano, en un principio me costó mucho. O sea, yo les digo cómo reaccioné de primera instancia. De primera instancia fue totalmente emocional, totalmente mundana la manera en la que yo reaccioné. Así que espero que
que de cierta manera cuando ustedes se vean en la dificultad, cuando ustedes se vean en la prueba, puedan tener la certeza de que Dios va a obrar, de que Dios está allí, de que Dios es lo primero que ustedes deben de ver y en lo primero que deben de confiar. Practiquemos día a día nuestra fe en pequeñas cosas para que en el momento de la verdadera dificultad, o quizá más adelante se van a venir más dificultades, pero que en esos momentos tengamos la certeza de que es Dios el que está en control, de que Él va a manejar toda la situación y Él sabe lo mejor para nosotros. Nosotros, cuando encendemos la luz de nuestra casa y entramos y encendemos, a pesar de que esté oscura, tenemos la certeza de que esa bombilla se va a encender. Nosotros, cuando abrimos la ducha, tenemos la certeza de que va a salir agua. Si tenemos la certeza en cosas tan básicas, tenemos fe en cosas tan pequeñas, ¿cómo no vamos a tener fe instantánea en nuestro Dios, en ese Dios maravilloso, en ese Dios de Israel, en ese Dios poderoso, en ese Dios que hace todo y puede hacer cualquier cosa, pero que tenemos que poner el control de nuestras vidas a su voluntad? Puede ser que haya cosas que Él quiera diferentes a nosotros. Puede ser que quizá el plan de Él sea diferente a lo que nosotros soñamos. Pero lo que sí tenemos la certeza es que en sus manos todo es para bien. Que en sus manos el destino que toma nuestra vida es para bien. Así que mis hermanos, les agradezco este momento de haber escuchado. Le agradezco al Señor la oportunidad de poder compartir con ustedes y los invito a que inclinemos nuestro rostro y demos otra oración para el Señor. Padre celestial y bendito, te agradezco tanto, Señor. Te agradezco por la oportunidad de compartir, Señor, este mensaje. Te agradezco de la enseñanza, Señor, que has dejado a mi vida en este momento de dificultad. Te agradezco porque en este momento tú tuviste misericordia y mi padre pudo ser dado de alta. Te agradezco, Señor, por cada momento y cada dificultad que pasamos y que vamos a pasar. Señor, te pido que tú acompañes a cada persona de Iglesia El Conquistador. Señor, cada persona que esté pasando por una prueba difícil, que pueda voltear su mirada y te vea a ti obrando, Padre Celestial. Cada persona que tenga una enfermedad, que sienta que no puede en sus fuerzas, Señor, dale tú las fuerzas y muéstrales tú, Señor, que eres tú el que guía, que eres tú el que protege, que eres tú el que levanta las cabezas, Padre Celestial. Eres tú el Dios poderoso de Israel. Te agradecemos tanto, Padre bendito, porque eres tú, Dios maravilloso, eterno, misericordioso y perfecto. Te pedimos que guardes tú a cada uno de los hermanos que está de vacaciones, Señor, que anda fuera de Santiago, que está en sus días de descanso. Señor, protégelos, guárdalos, limpia los aires, Señor. Protege a los niños, Señor, que de la Iglesia El Conquistador, a los que están enfermos, a los niños que están creciendo, Señor, a los niños de los padres que quizás no los llevan. Señor, ten tu misericordia y llámalos, Señor, llámalos y que lleguen a tu casa y que puedan escucharte y que puedan servirte, Padre Celestial. Te agradecemos tanto por todo lo que haces, por todo lo que eres, Padre bendito. Señor, gracias por cada momento que nos permites compartir y por cada palabra que nos enseñas, Señor, porque en cada momento tú nos enseñas con amor, con misericordia. Te agradecemos por tanto. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.